Muy bien, la clase del día de hoy se trata de el género en los sustantivos. El género en los sustantivos, como ustedes saben, es masculino y femenino, pero tenemos algunas formas para saber si es un sustantivo masculino o un sustantivo femenino. Aquí ustedes pueden ver en pantalla que cada sustantivo hebreo es ya sea masculino o femenino y hay una forma específica de identificarlo. Los sustantivos femeninos son más fáciles de identificar porque tienen un patrón específico que seguir, siendo que los sustantivos masculinos no siguen un patrón específico, puede tener muchas terminaciones. Sin embargo, en este manual nos dice que es más difícil de identificar, pero no se crean que es difícil. Es difícil para los que no estudian las reglas, porque una vez estudiando las reglas les va a ser a ustedes muy fácil identificar. Y aquí tenemos unos ejemplos. Em es madre, bat, hija, isha, mujer, malca, reina, susá, yegua. Fíjense bien que estos llevan una terminación que es Kametz Hei. Cuando terminan en Kametz Hei, sí son sustantivos femeninos. ¿Para qué tenemos que saber usar esta regla gramatical? Porque los sustantivos femeninos van con todo lo que es femenino, ya sea adjetivos femeninos, y vamos a hacer un enunciado, vamos a hacer una frase femenino con femenino, ¿sí? Y es muy importante que nosotros podamos, pues, identificar esto. Y bueno, también hay otras formas que vamos a ver más adelante, pero ustedes vayan tomando nota. Aquí ustedes pueden ver que em no tiene esa terminación, ni vat. Entonces, ¿por qué los ponemos con los sustantivos femeninos? Estos se llaman sustantivos irregulares, que no obedecen el patrón, pero tenemos que saberlo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Solamente memorizándolo. Es para que ustedes los pongan estos, por ejemplo, que hagan una lista de esto. La fortuna es que lo van a tener en video y ustedes pueden pausarla y escribir, ¿sí? Van a poder escribir ustedes esto y lo pueden poner en otro color y pueden poner una flechita señalando que son sustantivos irregulares, que no obedecen el patrón de Kametz Hei, pero que sí tienen una terminación femenina. Ahora, vamos a ver los segundos ejemplos que tenemos. Adama, tierra, Behemá, ganado, Ajla, comida, Yamasha, Yabasha, que es tierra seca, y Shana, año. Y esta frase que todos la saben, ¿verdad? Toa, la ley o la instrucción, también es una palabra femenina. Tenemos aquí el tercer ejemplo y aquí vamos a ver los sustantivos que tienen una adición a la femenina, porque estos son masculinos. Aquí está masculino y aquí los hacemos femeninos. ¿Cómo podemos hacer los sustantivos solamente agregándole la terminación? No, va a llevar otras pequeñitas normas que la regla gramatical nos está señalando. Sin embargo, Frida, mira Frida, en un ratito vas a poder tener cualquier pregunta o duda resuelta, ¿sí? Nada más déjame explicar esto y en un ratito más, Frida, con mucho gusto te puedo resolver, porque veo que estás levantando tu manita. Vamos a ver. Melech, ¿cómo lo podemos hacer? Rey para que diga reina. Bueno, entonces dice Malca. Recuerden que aquí dice Malca, no dice Malja. Aquí dice Melech, termina con Hafsofit. Entonces podríamos pensar que también tendría que decir Malja, pero no dice Malja, dice Malca,
porque tenemos este pequeño puntito que es un dagesh fuerte que nos está indicando que se hace fuerte el sonido. Y es ahí donde también tenemos que entender la regla gramatical. Naví, que significa profeta. Para que nosotros digamos profeta en femenino o profetiza, como bien se le conoce, es neviá. Aquí, si ustedes se fijan, se escribe con A, es decir, con una kametz, y aquí se escribe con un ishba, neviá, neviá y navá. Las reglas gramaticales las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahorita ustedes no se preocupen, únicamente estamos viendo cómo se pasa un sustantivo masculino para que le agreguemos la terminación femenina. Aquí, now, que es joven, nea, doncella, sus, caballo, susa, yegua. Sao, príncipe, sa, princesa. Así se llama, ¿verdad? Eso significa el nombre de la matriarca de Israel, ¿verdad? Sa, princesa. Bueno, pues entonces vemos ahora sustantivos terminados con tav. Ordinariamente también van a ser femeninos. Entonces, aquí tenemos que ya la terminación kametz hei es un sustantivo femenino y también un sustantivo que termina con tav también es femenino. Y aquí tenemos el ejemplo. Ajot, hermana. Vat, hija. Da'at, conocimiento. Et, tiempo. Emet, verdad. Delet, puerta. Hatat, pecado. Keshet, arco. Bret, pacto. Demot, imagen. Malhot, reino. Erit, remanente. ¿Sí? Aquí tenemos todos estos ejemplos que ustedes pueden ver en pantalla. Ahora pasamos a esta pequeña parte de los sustantivos que se refiere a partes del cuerpo. Estas van en pares, ¿verdad? Usualmente estas pares pues van en... Aquí tenemos yad, que es mano, tiene su par, ¿verdad? Ain, que es ojo, también tiene su par. Regel también tiene su par. Todas estas, aunque no tengan un patrón específico, como ya lo hemos mencionado, son sustantivos femeninos. Es importantísimo que ustedes noten todo lo que es femenino, ¿sí? Ahora, vamos a ver el número de los sustantivos. En los sustantivos hebreos hay 3 categorías en cuanto al número que deben de ser consideradas en conexión con los sustantivos hebreos. Estos son singular, plural y dual. La mayoría de los sustantivos en singular no son identificables por su terminación, como ya lo vimos en los ejemplos que ya les cité. Los sustantivos plurales tienen terminaciones especiales que generalmente corresponden a su género. Desafortunadamente, el plural no se forma simplemente por añadir terminaciones especiales a las formas singulares, pues las mismas formas singulares continuamente llevan cambios cuando son añadidas estas terminaciones en plural. Y estos cambios podrían parecer arbitrarios al estudiante principiante, pero se hará más fácil de entender mientras vamos avanzando en las reglas gramaticales. Ahora vamos a ver las terminaciones plurales masculinas. Aquí tenemos que hay un patrón que tenemos que seguir. La mayoría de los sustantivos plurales terminan en hiret, yod y mem, sofit. Esa es su terminación. Y aquí tenemos algunos ejemplos que podemos ver singular y plural. Esto en masculino.
no estamos hablando de plural femenino. Aquí tenemos sus. Para que yo pueda decir, en este caso es caballo, yo pueda decir caballos, a la palabra sus le vamos a agregar la terminación gire, yod y mem, sofit y quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos la segunda palabra que es etz, significa árbol. Y bueno, aquí para hacer la forma en plural es etzim. How, montaña, hauin, montañas. Davar, palabra. Devarim, palabras. Sefer, libro. Sfarim, libros. Melech, rey. Mlachim, reyes. Ish, hombre. Anashim, hombres. Yom, día. Yamim, días. Ben, hijo. Banim, hijos. Como pueden comprobar ustedes, todas estas palabras tienen una terminación. Para que ustedes puedan obedecer las reglas gramaticales, eso ya les mencioné, no se preocupen, lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, en la palabra ish, vemos que no es simplemente agregar la terminación hiret yod y diría ishim, ¿verdad? No, aquí tenemos que hacer un cambio de la vocal, ya no es con hiret, ya se fijaron que es con una media vocal y esta media vocal se conoce como hatef patah. Ya ustedes estudiaron las vocales largas, cortas y medias, entonces se le pone una A en lugar de I y entonces dice anashim, lleva un cambio irregular. Todos los cambios irregulares los vamos a ir viendo poco a poco. El día de hoy solamente quiero que les quede confirmado el conocimiento de las terminaciones femeninas, como en este caso es una terminación Kametz-Hei, es una terminación femenina, una terminación Tav es una terminación femenina y que ustedes vean lo que es el número de los sustantivos. Bien, vamos a pasar ahora a ver algunos sustantivos masculinos que forman su plural con una terminación femenina. Y estos son sustantivos irregulares. Esta lista también la van a escribir ustedes en su lista de sustantivos irregulares. Y tiene la terminación femenina plural, es esta. Holambab, tap. Decimos ot, así se dice la terminación femenina en plural. Entonces, este que es un sustantivo masculino no tiene su terminación no tiene su conversión al plural en masculino, la tiene en femenino, por eso se llama sustantivo irregular. Af, si fuera una palabra regular, tendría que ser avim en plural para decir padres, pero no dice avim, dice avot. Makom, de la misma manera dice lugar, y entonces aquí su conversión al plural sería mekomot, mekomot. Kol, kolot, shem, shemot. Aquí tenemos Shem, Shemot, que es uno de los nombres que conocemos mucho. ¿Por qué? Porque es uno de los nombres de un libro de la Torá y significa nombres, pero en su plural es femenino, en singular es masculino, ¿sí? Entonces aquí tienen ustedes que saber esto. Ahora pasamos a las terminaciones plurales femeninas. Vean ustedes aquí. Y aquí todos los sustantivos plurales terminan en ot, porque es la terminación femenina, ot. Y ahora veamos que tenemos una lista de palabras en su singular femenino. Vean ustedes que tiene
la terminación kametz-hei, kametz-hei, kametz-hei. Esta palabra es también una palabra femenina, ruach, y bueno, por eso muchos se confunden que espíritu. Aquí sí les tengo que aclarar algo bien importante. ¿Por qué se confunden? Porque a veces lo toman a la cultura en donde estamos. Por ejemplo, la cultura latina. Para la cultura latina, bueno, para el lenguaje, las reglas gramaticales y todo lo que tiene que ver con el español, la palabra espíritu es masculino. Sin embargo, la palabra espíritu para el hebreo es una palabra femenina, no significa que sea mujer, porque muchas personas dicen, es que el espíritu es mujer o el ruach de Elohim es mujer, porque no, significa que es una palabra femenina, pero no obedece el mismo patrón que nosotros pues tenemos en cuenta en la cultura que tenemos. Susá, susot, toa, toot, mitzvah, mitzvot, ruach, ruchot, em, imot, bat, banot, nefesh, nefashot, eretz, atzot. ¿Sí? Aquí se fijan ustedes, ya tenemos el patrón de la terminación plural. Y aquí tenemos la VAP, en este caso de la palabra mitzvah o misbot, sirve como consonante en la sílaba final y no como jolam bab. Acuérdense que aquí, ¿por qué decimos que sirve como consonante? Porque abajo tiene su vocal. Vean ustedes. Muchas personas se pueden confundir pensando que la jolam bab está como vocal, pero aquí está como consonante para que escriban con B chica o V la palabra en la transliteración.